tanques de recolección. Nuestro proyecto ayudó a crear más visibilidad de los desafíos que en pleno siglo XXI aún afectan a ciertas comunidades en Colombia. Y con mi equipo seguimos comprometidas en buscar aliados que hagan que nuestro proyecto se materialice. Es importante conmemorar el comienzo y ver la perspectiva del futuro. Los eventos de los últimos años nos han mostrado que las organizaciones deben repensar sus redes de valor y ser capaces de responder y anticiparse a los retos y a las oportunidades que presenta el entorno. En el futuro, ¿cuáles son los egresados que nos imaginamos? Son egresados que tienen conocimiento sobre inteligencia artificial, sobre adaptación con el cambio climático, sobre también temas de geopolítica. Por ello, creo que el futuro de la maestría será formar a los profesionales en Supply Chain Management para lograr que las cadenas de suministro de sus organizaciones sean resilientes. Hola, muy buenas tardes, buenas noches a todas las personas que se han juntado a este webinar de esta noche que hemos preparado desde la maestría en gestión de la cadena de suministro de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Em, Estamos muy contentos de que nos acompañen hoy cerca ya de 30 personas, con una buena presencia, seguramente se van a ir juntando otras más adelante. Y bueno, para no dar más largas, quisiera primero presentarme. Mi nombre es Fabián Ruiz, soy el director de la maestría en gestión de la cadena de suministro de la Facultad de Administración. Em, el espacio de hoy nos va a llevar a un tema que es supremamente interesante, que es el tema de la transformación digital aplicado al tema de la cadena de suministro. Y en función de eso tenemos un invitado muy especial. Él se llama Andrés Sarmiento, que está acá con nosotros. Andrés tiene una amplia experiencia en todo lo que son los procesos de transformación digital. Es egresado de nuestra maestría en finanzas de la Universidad de los Andes. Es líder en procesos de transformación digital en una compañía que tiene más de 200 trabajadores que se llama Suplos. También lidera diferentes proyectos en todo este tema de la transformación, gran parte de ellos aplicados a la cadena de suministro. Y pues quisiera invitar y darle la bienvenida a Andrés. La temática, luego que él aborde, vamos a permitirnos al final abrir un espacio para preguntas luego de su intervención. Así que al final pueden ustedes abrir el micrófono y trasladar las preguntas que vengan al caso, pero también si quieren hacerlo por vía chat, lo pueden hacer en el chat de link de Teams que ustedes tienen ahí a la mano y pueden hacer sus preguntas por ese camino. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Andrés. Andrés, gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde-noche y supremamente interesados en escuchar este interesante tema de la transformación digital, que para los que hemos estado involucrados en estos proyectos sabemos que suena apasionante, pero también a veces suena intimidante. Así que la intención es verlo cómo podemos aplicarlo en el mundo de la gestión de la cadena de suministro y sobre todo poder resolver dudas de nuestra querida audiencia. Andrés, bienvenido, gracias por estar acá y Gracias. muy expectantes de este espacio. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos. En efecto, pues agradecido por la invitación y esperamos que este espacio sea de gran ayuda para los que están aquí conectados. Cualquier pregunta al final con gusto la resolveremos. Por ahora, pues voy a compartir mi pantalla y empezar pues la presentación. Listo, me confirman cuando ya se vea, por favor. Ya le estamos viendo, Andrés. Bueno, listo. Entonces arranquemos. Básicamente, el objetivo del espacio de hoy es poder hacer una ruta desde temas cotidianos, temas un poco teóricos al principio, pero cerrar realmente con una aproximación más práctica y real de casos que desde la empresa en la que yo trabajo actualmente, que está enfocada en digitalizar procesos de la cadena de abastecimiento, pues hemos podido acompañar
y que afortunadamente también pues, son con empresas que a nivel Colombia y algunas de hecho a nivel LATAM están dentro del top 5 o top 10 de las más grandes, con lo cual pues ayuda bastante tener una referencia de cómo ellos lo han resuelto, cuáles han sido sus principales problemas y que desde la práctica y desde el día a día realmente podamos agregarles valor en esta ruta de aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo vamos a abordar la sesión de hoy? Primero, como les mencionaba, una aproximación más de lo cotidiano, algo puede en algunos puntos parecer lugar común, pero que es algo pues, que realmente nos pasa a todos. Después pasaremos más a un contexto teórico o histórico de cómo ha evolucionado todo el proceso de la cadena de abastecimiento en diferentes aproximaciones teóricas que hoy en día pues, se ven bastante visibles en términos prácticos. Después pasaremos a una referencia de cómo está el tema de digitalización a nivel LATAM y puntualmente en Colombia. Posteriormente revisaremos cuáles son esas aproximaciones como a ese ser digital claramente enfocado a la cadena de abastecimiento. Y por último, pues cerraremos con casos prácticos que les comentaré sobre empresas que les decía han resuelto ciertos problemas en diferentes momentos de la cadena que nos conllevarán al cierre de unas reflexiones finales recogiendo pues todo el material preliminar. Entonces, arranquemos con el tema cotidiano. Y digamos que en la parte superior de esta gráfica hay puntos que uno en su día a día se encuentra y es el típico lugar común de las frases que nos mencionan en casa o en general que las hemos vivido. Yo en lo particular, varias de estas imágenes, por ejemplo, la superior de la mitad, digamos, ese Walkman yo lo tuve cuando estaba en mi adolescencia y a hoy encontrar varios de estos ítems recogidos o en un solo dispositivo o al alcance de un clic, pues parece realmente impensable que a la vuelta de 15 años, 20 años, uno tenía que necesitar de muchos sistemas o diferentes procesos para acceder a cierta acción y hoy en día simplemente, como les mencionaba, al alcance de un clic tengo o entretenimiento o tengo música o tengo algo mucho más potente que puede ser conocimiento con sus pros y sus contras. Aquí no quiero entrar como a debatir si es bueno o es malo, pero realmente hay una evolución a una velocidad que uno no se imaginaba hace, como les digo, unos 15, 20 años y que a la vuelta de unos 15 o 20 años hacia adelante, pues va a ser de mucho mayor impacto desde lo que es cotidiano, que son las imágenes pues, que quise plasmar aquí en la parte superior de este slide, pero también que son asociadas a temas mucho más del enfoque de la cadena de abastecimiento, que son las que encontramos en la parte inferior. Entonces, por ejemplo, procesos en donde uno para conocer a un proveedor o registrar a un proveedor tenía que acceder a una serie de acetas o registros físicos para guardar todos los soportes que este proveedor me estaba entregando y que seguramente tenía una recepción física para todos estos documentos. Hoy también a través de una plataforma yo puedo recoger esta información, digitalizarla, entender de qué se trata y hasta sofisticar la misma captura de estos datos sin necesidad pues de todo este espacio físico, logística, resguardar pues todo el archivo, sino que lo puedo digitalizar y hacer un proceso mucho más lineal y eficiente. Lo mismo también al respecto, por ejemplo, de esta imagen del medio en donde anteriormente, y todavía hay empresas que lo viven así, obligan a sus proponentes en un tema de una licitación o una oferta a entregar sobres en físico, llevar diferentes copias y se vuelve pues una procesión de documentos el entregar mi propuesta a cierto proceso, cuando también en paralelo yo podría simplemente a través de un sistema con algunos clics hacer preguntas sobre el proceso, conocer cuáles son los sobres que tengo que revisar, hacer toda la traza de cómo va avanzando y desde la cara de quien está haciendo la oferta, poder conocer quién está participando, cuáles son sus características, si es sujeto de seguir avanzando o no, y al final pues hacer la distribución interna entre mi equipo para poder evaluar al mejor proponente. Y cerramos con otro ejemplo, que pues este era como un inicio bastante tangencial de las casuísticas, al final lo profundizaremos más con casos reales, pero el último ejemplo también nos pone en evidencia procesos en donde anteriormente para yo poder radicar una factura, por ejemplo, tenía que ir a una ventanilla física, recibir un sello y con ese sello ya se entendía que mi factura había quedado radicada. Si tenía alguna observación me tocaba o acudir a una llamada o volver al punto físico para entender qué pasaba. Cuando voy de nuevo, simplemente a través de un sistema, yo puedo conocer o también haciendo énfasis en lo que es la facturación electrónica y los poderes mismos del XML y por qué no más adelante con Radian, pues poder conocer el estado de mi documento, autogestionarme, revisar cómo va avanzando en la cadena y finalmente conocer cuál es el monto que me han pagado y si quisiera avanzar en otras operaciones
complementarias como un pronto pago, ¿por qué no? Pues también hacerlo a través de una plataforma sin necesidad de acudir pues a una ruta física o a un tema que implique soportes físicos, como ya lo mencioné. Entonces aquí básicamente el mensaje de arranque es, desde nuestro día a día nos encontramos en una evolución trepidante de cambios desde la perspectiva tecnológica que me obligan a modificar formas y aproximaciones de mi vida cotidiana, pero también desde la aproximación corporativa. Hay tareas que hoy en día puede que muchas empresas estén ancladas todavía en procesos demasiado repetitivos o manuales, pero hay otras que también ya están haciendo la tarea para superar ese impasse, como lo denomino yo, y llegar a un nivel superior que las ponga pues a hablar en otros términos y por qué no acceder hasta otros mercados en donde me enfoco más en lo estratégico y no en lo operativo. Pero bueno, pasando también de lo cotidiano y esta referencia que les estaba mostrando en algunos casos de la cadena de abastecimiento, es importante también hacer una pausa y hacer una referenciación histórica de desde dónde hemos empezado hasta el momento en el que estamos hoy y el futuro que cada día pues trae unos nuevos retos y unas nuevas oportunidades también de aprovechamiento de la tecnología en pro de la cadena de abastecimiento. Acá quisimos plasmar momentos y personajes importantes en la evolución de la misma comprensión de la cadena de abastecimiento y quisimos demarcar tres, sin quitarle pues tampoco crédito o mérito a otros momentos importantes, pero que sí han aportado bastante, como lo es el estudio de tiempos y movimientos, como lo es también en 1982 la oficialización, digámoslo así, o la marca un poco más académica de lo que realmente es la cadena de suministros, y posteriormente en 2019 marcamos toda la transformación digital que se dio en el mundo por la presión misma que generó la pandemia y el COVID. Y marcamos estos tres porque en el primero hay un tema que empieza a conectar las puntas de lo que es la cadena de abastecimiento, ¿no? Desde que yo estoy haciendo la planeación misma de mi plan, desde la posterior o el posterior aterrizaje, perdón, de esa planeación hacia ya la ejecución de una solicitud dentro de mi equipo de trabajo que va a decantar posteriormente en la generación de una oferta, en la construcción de una licitación que más adelante se puede perfeccionar en un contrato y finalmente cerrar en una factura y en la liquidación de la misma, pues si yo no tengo una estructuración organizada como se definía en la primera aproximación que hacemos aquí de estudio de tiempos y movimiento, pues ese core o ese andamiaje o esas fronteras iniciales que yo tengo que parametrizar, pues no hubiesen permitido que más adelante, cuando ya se formalizó lo que acá marcamos como la cadena de suministro en 1982, pues no hubiese sido posible. En los intermedios, pues también hay aportes bien importantes, como puede ser también el tema de la cadena de valor de Porter, que me estructura y me empieza también a englobar lo que había arrancado desde 1911 y damos este salto más adelante hacia lo que es el 2019, porque es una presión que ha ayudado no solo en lo cotidiano, como ya lo resaltaban en el slide anterior, sino realmente en lo que es el proceso de abastecimiento hacia migrar obligatoriamente a sistemas o aproximaciones que no fueran solo procesos manuales o procesos repetitivos o procesos donde fuera obligatorio, como daba el ejemplo de conocer un proveedor o radicar una factura, de ir a punto físico para poderla ejecutar, sino ver qué alternativas se me ocurrían para poder reemplazar esos procesos sin perder pues las verificaciones y toda la seguridad allí asociada, pero que sí me dejara avanzar en un proceso. Por ejemplo, la vinculación de un proveedor, si no podíamos porque el entorno no me lo permitía ir a un punto físico a entregar mis documentos, ¿qué otra alternativa para la digitalización de ellos yo podría sí o sí configurar o consolidar? O también hasta en el mismo reto del proceso, yo qué debo depurar para que no tenga que estar solicitando tantos documentos, sino hacerle más sencilla la vida al tercero que está participando y desde mi perspectiva cliente, pues también facilitarme en el momento de la revisión y también liberar espacio en términos de eficiencia de lo que les decía de archivo y vigilancia del mismo y por qué no volver a un repositorio digital donde yo guardara toda esta información. Ahora, en temas un poco más recientes y de la actualidad, pues también aparecen nuevos retos y nuevas oportunidades asimismo en temas de inteligencia artificial. Yo cómo puedo aprovechar todas estas herramientas que me están dando el entorno para potenciar mi control de procesos, como yo puedo, por ejemplo, si quiero hacer un control de mi plan de compras de cada una de sus líneas, no acudir obligatoriamente a un Excel, sino poderlo sofisticar en una plataforma en donde a través de flujos de trabajos, a través de
un control digital del proceso, poder entender realmente cuáles son las fronteras que tiene mi empresa y que me ayude a generar ahorros o también evitarle costos futuros y apalancar la compañía hacia un escenario mucho más eficiente y mucho más trazable desde la perspectiva misma del plan, que era el ejemplo que estaba dando, pero también se cruza en otros momentos importantes de la cadena, como puede ser, volvamos al mismo ejemplo de los proveedores. Si yo en este momento ya logré transformar ese espacio físico de recepción de documentos a un entorno digital, ahora cómo puedo ayudar a que esa validación de los documentos que me están entregando sea en automático y tenga más fuentes contra las cuales cruzar la información, que hoy en día también puede ser un problema importante en el sentido de, si yo estoy recibiendo documentos de los terceros, yo cómo sé que esta cámara de comercio que me asociaron es la correcta, o yo cómo sé que estos estados financieros realmente son válidos, o yo cómo puedo también ayudarle a este proveedor a que no tome, no sé, tal vez horas haciendo un registro dentro de una plataforma, sino que simplemente me envíe unos documentos por correo electrónico y yo a través del uso de una inteligencia artificial pueda capturar estos documentos, leerlos en automático, hacer el preregistro en cabeza del proveedor y cualquier ajuste que se requiera, pues sí le puedo enviar una notificación para que él desde su computador haga los ajustes pertinentes y avancemos en el flujo de trabajo. Entonces, esto, digamos que hace unos 20 años o hasta un poco menos era tal vez impensable. Hoy cada vez tenemos más herramientas para cotejar la información que me están entregando los terceros y me ayude a evolucionar satisfactoriamente en cualquier proceso que tenga. Estoy dando el ejemplo de un registro de proveedor, pero seguramente en una licitación se puede aplicar de la misma forma o en un control de órdenes de compra a través de un expediting se puede también ejecutar igual y asimismo también mucho más adelante conectando ya con el frente de finanzas, se puede hacer de la misma manera. Y acá que menciono el tema de finanzas, es importante también en este contexto de aproximación teórico-histórica, pues ver cómo en la medida en que ha ido pasando el tiempo, también se ha ido sofisticando y complementando la aproximación hacia la cadena de abastecimiento, ¿no? Entonces, en un primer momento, digamos en una fase más procure to pay, pues yo tenía un pedazo de la cadena cubierto o estaba el enfoque teórico y hasta práctico más en ese pedazo de la cadena, pero más en la medida en que se va sofisticando y se va ampliando ese control y esa digitalización del proceso, pues ya no me enfoco solo en una fase procure to pay, sino que ya avanzo a una fase source to pay para finalmente evolucionar, que aquí también conecta con lo que les mencionaba de finanzas, a un budget to pay, en el sentido en que siempre hemos visto y pasa regularmente en los proyectos en los que participamos, que encontramos como islas independientes lo que sucede desde el frente de abastecimiento con lo que sucede en el frente de finanzas. Y afortunadamente en esta aproximación mucho más budget to pay, se empiezan a entrelazar estos dos frentes que son tan importantes y que realmente tienen y están obligados a convivir. Y no puede solo enfocarse procesos o esfuerzos de digitalización en un pedazo de la cadena, olvidando, perdón, el resto y obligándolo a seguir en, no sé, herramientas o mucho más manuales o en procesos mucho más manuales con la excusa de, pues así lo hemos hecho por años porque ahorita lo vamos a cambiar. Y si ustedes ven en este gráfico que ponemos aquí sobre la mesa, en esta aproximación Budget to Pay, lo que vemos es esa conexión desde que yo estoy, y como mencionaba hace un momento, haciendo una definición de mi plan de compras, de que estoy pensando y estructurando ese marco que va a regular a mi compañía desde la aproximación de abastecimiento hasta ya el punto final en donde estoy teniendo una interacción con los terceros a quienes les voy a pagar por todo lo que sucedió desde el punto cero hasta, o desde el punto A hasta el punto Z. Aquí participan definiciones asociadas a lo que es la selección de la categoría de gasto. Mucho más adelante participa también todo el andamiaje que está detrás de la aprobación de la solicitud de compra, todo el control mismo de las órdenes de compra desde que son generadas hasta que finalmente tienen que empatar con el trigo y match. Y finalmente pues cerramos, como les decía, en esa interacción que compete en parte al equipo de abastecimiento, pero que también hace partícipe al equipo de finanzas. Entonces, en estos puntos de conexión, en donde ya no hablamos solo de source to pay o procure to pay, sino que hablamos de budget to pay, finanzas se vuelve también un protagonista y empieza a encontrar valor en todo el esfuerzo que ha hecho abastecimiento, por ejemplo, en la digitalización de la vinculación de un proveedor, en el esfuerzo que ha hecho en cómo yo, desde mi equipo responsable de que la empresa compre, pero compre bien, eh, he afianzado los lazos desde una estrategia digital para que la solicitud quede con un responsable, con un formulario, por dar un ejemplo digital, donde yo pueda especificar qué se necesita, por qué lo necesitan, a qué proveedores vamos a vincular,
cómo empata esta solicitud con el plan de abastecimiento que tenía originalmente, y posteriormente ya cuando yo voy a pagar o le voy a pagar a ese tercero, pueda yo desde el equipo de finanzas, que era la referencia que estaba dando, conectar con los puntos anteriores simplemente desde un sistema que me lo permita y conocer realmente si esa factura que voy a pagar pues ha tenido la traza correcta, cuáles son los soportes, cómo nació ese proceso y también cómo conecta con la ejecución misma y aprobación de mi presupuesto, pues para no aterrizar tal vez en un pago indebido o tal vez aterrizar en un proyecto que no era deseado para la compañía, pero que yo aquí al tenerlo vinculado de punta a punta, pues es un gana-gana para todos. Bueno, avancemos. Luego de este contexto histórico teórico que les quería dar, también es importante revisar ya desde la perspectiva LATAM, y ahorita lo revisaremos también en Colombia, cómo se entiende y cómo se ve esta hambre, perdón, o estas necesidades o este proyecto empresarial de digitalizar o volverse un referente digital, no solo desde la aproximación de abastecimiento, que es lo que estamos explorando, sino a nivel empresa. Y como vemos, pues a nivel LATAM hay un esfuerzo generalizado de todas las compañías o de todos los países, perdón, todavía pues con una oportunidad de mejora bastante amplia, y ahorita más adelante vamos a poder ver dentro de diferentes estudios que se han realizado tanto a nivel LATAM como a nivel Colombia, cómo se puede entender este esfuerzo que se está haciendo y por qué todavía nos falta un poco más para llegar a un 100%, que es acá la referencia que está en este gráfico, ¿no? Porque este análisis que se hizo es sobre una base pues, de 1 a 100, qué tanto o qué tan maduro es el país en referencia asociada a digitalización, cubriendo diferentes partes de esa aproximación digital, o sea, no solo desde la cadena de abastecimiento, aunque aquí pues resaltamos que está incluido, sino desde diferentes frentes de trabajo, cómo las organizaciones han hecho un esfuerzo en pro de digitalizarse. Colombia se encuentra aquí en un cuarto lugar. Este es un estudio de hace un par de años. Revisaba en información, no con un reporte oficial como este, pero sí en diferentes estudios recientes que se han hecho, y realmente no es que estemos ahorita pues en un 80 o 90, nos hemos mantenido por el mismo margen de los 60, y realmente se evidencia mucho es el reto que tienen las empresas o cuáles son los stoppers principales para que este resultado no sea mucho más alto, y encontramos que ahorita también lo vamos a repasar es temas de cultura de la compañía, cómo se está haciendo esa aproximación hacia lo digital, qué se entiende por digital, ¿no? Que a veces tenemos una visión o una versión un poco distante de lo que realmente es digitalización y se cree que solo con cubrir un pedazo de la historia ya se está haciendo bastante. Eh, pero pues acá básicamente lo que se evidencia es que hay un reto importante por delante a nivel LATAM, y pues no difiere mucho de lo que es el tema en Colombia. Acá, en este gráfico de la izquierda, se muestra también dentro de las diferentes áreas, ya particularmente en Colombia, sobre ese 100 qué tan arriba o tan abajo están, y si observamos lo que es operaciones y cadena de suministro, está en un 59. Eso implica además que se encuentran en la línea media, es decir, es un referente que todavía está en desarrollo, estamos en camino de transformación, y pues también hay todo un tema de desarrollo geopolítico o ubicación también en el mundo que nos pone en esta posición, pero también hay un tema, digamos, de lo macro a lo micro, que dentro de las organizaciones decanta mucho, y es esa aproximación que yo les decía de cómo yo voy a comerme este reto de volverme digital, por qué área debo empezar, cuál es el equipo más estratégico que primero debería convertirse hacia lo digital, o también dentro del mismo equipo, quién es el que está moviendo o empujando el carro para que lleguemos a un siguiente nivel de digitalización. Entonces, son bastantes los retos que tenemos a nivel Colombia, y en particular en la cadena de abastecimiento, si se dan cuenta, después de las áreas administrativas es el que está más por debajo dentro del resto de los frentes de trabajo de una compañía, digamos, como en el estándar de los equipos que pueda tener una organización. También aquí quisimos traerles un zoom a eso que veíamos desde la perspectiva de Colombia, pero también haciendo énfasis en quiénes son los que están liderando esa transformación digital a lo largo de los últimos 3 años. También cuáles son los motivos que han impulsado, y lo que les mencionaba también hace un momento, de cuáles son esos retos principales que conllevan esta transformación digital. Infortunadamente, y este es uno de los motivos que en el próximo capítulo, cuando hablemos de qué se entiende por ser digital,
las personas que están catapultando esta transformación o que más sienten la presión por llevar esta transformación digital, casi que por obvio que pueda parecer, es el equipo de TI o los equipos tecnológicos, o a veces también el equipo gerencial en cabeza de su CEO es quien siente la presión o también siente el boom mundial de lo que está pasando al respecto de diferentes tecnologías y también hasta el mismo efecto cotidiano que les mostraba al inicio. Y esto, infortunadamente, también se vuelve un mismo freno dentro de las organizaciones para ir un poco más rápido, porque se decanta la responsabilidad solo en un equipo, solo en una tarea, solo en un frente de trabajo, y no se entiende que es un esfuerzo mancomunado en donde tienen que participar no solo un área, sino se tiene que volver casi que un ADN dentro de la cultura de la compañía para que realmente un proyecto de transformación digital prospere. Porque también, y aquí aterrizando a los proyectos en los que hemos participado, cuando ingresamos a hacer el levantamiento y se quiere pues promover un tema de transformación digital enfocado en abastecimiento, encontramos usuarios que sienten que no es con ellos, que su responsabilidad solo va en operar el proceso, pero ese reto digital es solo una tarea que tiene que hacer el equipo de tecnología. Entonces, cuando uno se aproxima y les dice, mira, están en este proyecto, necesitamos de tu conocimiento desde la experiencia funcional del proceso para ver cómo lo podemos mejorar o cómo conectar con este esfuerzo que está haciendo este otro equipo. Y pues hay una gran barrera de decir, no, yo pues le cuento yo qué hago, pero pues afortunadamente mi Excel y mi Word me funcionan bastante bien, entonces quedémonos con eso y que tecnología pues haga lo suyo y más adelante me diga cómo me resolvió mi problema. Entonces ahí ya me adelanto un poco a la presentación para que se vuelva un tema, un stopper que nos ayude a ese siguiente paso, por lo menos acá en Colombia. Ahora también, ¿cuáles son los motivos que impulsaron a las empresas a iniciar esta transformación digital? Y encontramos que en cabeza, en los 3 años, se ha dado que es la necesidad de rentabilizar el negocio y las operaciones, porque claramente siempre el foco o el principal foco de digitalizar está dado en lograr eficiencias, ¿no? Entonces, si yo tengo un ejército de personas que están haciendo una tarea operativa todos los días, ¿cómo yo puedo darles herramientas a ellos para que se enfoquen en temas mucho más estratégicos y no decanten su día a día en simplemente dar clic en una tecla o en un proceso? O a veces, si tienen tecla, pues fantástico, pero si no, y es un proceso totalmente manual, pues estamos perdiendo gran parte de la fuerza tarea de la compañía en temas repetitivos y operativos, perdón, y no en temas mucho más estratégicos. Entonces acá la presión siempre está pensada en cómo yo logro a futuro cosas buenas de ciertas licitaciones o de ciertas tareas y cómo yo con la tarea de digitalización que estoy pensando en este momento a futuro en mi plan de negocio o en mi proyección o en mi proyección financiera del proyecto, evidencio que efectivamente por hacer esta tarea de digitalización voy a lograr X ahorro en X tiempo. También la segunda es, ha cambiado drásticamente las demandas de los clientes y volvemos a lo mismo, ahí sí, desde lo cotidiano hasta lo corporativo. En el día a día mismo, las necesidades de los clientes no son las mismas, claro está, y cada vez se vuelve mucho más retador para las empresas responder hacia esas necesidades, ¿no? Entonces, no me va a ser suficiente con lo mismo que yo estoy operando hoy y con casarme con un proceso de vieja data simplemente porque así lo veníamos haciendo, sino tengo que transformarme y convertir esas eficiencias en valores agregados para los terceros en pro de catapultar mi compañía. Ahora, entremos a lo que son los retos, principalmente acá en Colombia, hacia esa transformación digital. Y arrancamos con lo que les estaba contando hace un momento, la cultura actual de la empresa. Y la cultura de la empresa está enfocada en que solo unos pocos sean los responsables, más no sea un tema de ADN compañía. También, pues, como lo menciona aquí esta gráfica, la falta de habilidades digitales, y eso también suele un reto desde el uno a uno hasta la misma empresa de enfocarse en no solo decir, es que hoy ya somos digitales porque tenemos este software, o hoy ya somos digitales porque compramos este aparato, por decirlo de una forma más coloquial, sino es un tema de entender yo cómo es de las herramientas que me está dando la compañía y yo también desde mi mismo perfil, o sea, porque no solo es que yo estudié, no sé, voy a dar cualquier ejemplo, yo soy comunicador social o yo estudié finanzas o yo estudié administración y por mi naturaleza de carrera el tema de la digitalización no es conmigo, sino de nuevo es alguien que se meta en eso para que lo entienda y lo aprenda, sino yo desde mi rol tengo que tener también ciertas bases enfocadas en una aproximación digital de yo cómo desde mi tarea y mi rol diario puedo aportar a esa transformación y qué herramientas también me está aportando el mercado para yo poder sofisticar lo que estoy haciendo, entenderlo mejor y agregar valor desde mi origen académico
sin necesidad de que yo tenga que ser pues un desarrollador o un ingeniero para que realmente pues la transformación digital pues toque a mi puerta. Y esto da pie a la aproximación de qué significa el ser digital. Entonces, acá también conectando con el slide anterior, enfocados inicialmente en Colombia, es que en varias empresas hemos evidenciado y también en estudios que hemos encontrado al respecto, en que la aproximación digital se entiende como más tecnología, que es este primer cuadro que estamos acá mostrando. Y más tecnología es que, como lo que les daba el ejemplo ahorita, yo adquirí este software, no sabemos muy bien cómo funciona, me han dicho que es buenísimo, entonces lo compré, me costó un montón y ya se lo entrego a la empresa y avancemos con esto. Sin saber realmente era lo que necesitaba, hace parte de mi cultura, en qué momento era estratégico agregarlo dentro de la estrategia mega que tenemos. Bueno, el segundo punto de agregar más tecnología va en línea con robustecer exclusivamente al equipo de tecnología. O sea, IT es el que nos tiene que llevar a otro nivel, el resto ni nos preocupamos y allá están todos los recursos, entonces enfoquémonos en que ellos se vuelvan unos capos, pues, y yo eventualmente entenderé cómo funciona esa aproximación. Ahora, la otra aproximación, la otra forma de esa aproximación digital es nuevas formas de interactuar con terceros. Entonces, solo me enfoco en hacer una alta inversión en cómo mejorar mi relación con clientes o cómo mejoro mi relación con mis proveedores, con un O gigante, ¿no? No es un I, sino un O. Entonces, solo decanto recursos y esfuerzo en controlar esa parte de la cadena, más no lo hago un mix y la primera parte pues tampoco se ve tan robusta. Entonces, olvidé lo que era agregar más tecnología, me enfoqué en hacer más eficiente esta interacción con terceros, ya sea con clientes o con proveedores, y el resto también lo dejo de lado. Y por último está el tema de aportar más recursos en las capacidades de soporte a la estructura. Entonces aquí ya no me voy, digamos, por la parte de software, sino que hago más esfuerzos en la parte de hardware. Entonces compro máquinas súper sofisticadas para hacer la tarea, pues porque eso es ser digital. Y el resto también lo obvio. Entonces tema cultural no importa, tema de gestión del cambio no importa, tema de cómo esto empata en mi mega, en mi estrategia, pues eventualmente va a empatar, pues porque esto es lo último que está en el mercado, entonces de seguro me tiene que funcionar y pues realmente no es tan así. Esto que les estoy aquí explicando es mucho más aterrizado a contexto Colombia, pero también haciendo una aproximación ya no solo Colombia, sino recogiendo diferentes estudios y revisando cómo lo están haciendo empresas que han decidido dar ese siguiente paso hacia la digitalización y la digitalización enfocada en la cadena de abastecimiento, encuentran herramientas o soluciones que les agrega bastante valor. Y aquí quisimos traer algunos de los referentes de estos estudios que nos cuentan, pues, en qué porcentaje se ha visto entre los estudios que han realizado estas empresas que están participando las compañías y qué herramientas han utilizado. Entonces, por ejemplo, acá en el primer recuadro encontramos que el 48% de las empresas analizadas en este estudio encontraban como valor agregado dentro de esa digitalización de la cadena de abastecimiento hacer inversiones en Big Data y análisis avanzado. ¿Y por qué lo hacían así? Porque lograban encontrar o han logrado encontrar, porque no es un tema de un solo suspiro, sino que es un tema que es en constante evolución, han encontrado que al hacer estos esfuerzos en este frente de trabajo, logran importantes eficiencias y les ayuda a la toma de decisiones, que es al final lo que ya, digamos, escalando en el nivel estratégico de la organización, es lo que necesita pues la alta gerencia, ¿no? Tener herramientas de información para poder tomar decisiones rápidas y que lleven a la empresa a un siguiente nivel. Y lo mismo pasa con el resto de ejemplos que estamos aquí mencionando. Implementar inteligencia de las cosas en procesos de operaciones, utilizar robótica de automatización, digitalizar procesos y documentos, que era tomando también el ejemplo que les daba de facturas y de ofertas solicitaciones, o apalancarme en lo que hace la inteligencia artificial actualmente para mejorar tareas que yo dentro de la cadena esté operando, y volvemos al ejemplo de yo cómo hago para validar información que me entregó un tercero, contra qué lo puedo contrarrestar, cómo le hago más rápido el diligenciamiento a alguien que está haciendo una solicitud dentro del equipo de compras o al equipo de compras, cómo logro armonizar esa relación entre quien está pidiendo comprar y quien necesita comprar para que no se vuelva una interacción de pasillo donde yo le digo, oiga, necesito que me compre 5 computadores para mañana, y hasta ahí llega la interacción desde el equipo, pues de la línea funcional con su encargado de compras, sino que yo pueda con todas estas herramientas pues dar un siguiente paso y que no solo sea como los ejemplos que daba antes, que nos está pasando infortunadamente en algunas compañías en Colombia, y es tomar pequeños retazos de esta información y esperar que con eso ya se digitalice y se haga una transformación
de fondo dentro de la compañía. Pero bueno, esto que les he contado hasta el momento, pues reposa bastante en la teoría, en lo que se imaginan algunas personas o han teorizado a lo largo de los años, que muchas de ellas afortunadamente se han puesto en práctica, pero aquí quise traerles 3 ejemplos concretos de empresas con las que hemos trabajado y que han tenido una serie de problemas y han logrado resolverlos bajo diferentes aproximaciones o tomando insumos del slide anterior y algunos complementarios. Esta empresa que les presento acá es una empresa enfocada en servicio de gas natural. En el primer recuadro vemos cuáles son los retos. Digamos que los dividimos en 3, los que están en color verde, los de la mitad que es color naranja y el último en color blanco. En el primer reto, por ejemplo, ellos tenían compras descentralizadas, no había flujos de aprobación para nada y tenían unos sobrecostos importantísimos en procesos pensando en ofertas, solicitaciones que hacían, pero al hacerlas a través de un correo electrónico. De hecho, había casos en donde les tocaba o acudían a la invitación en físico, en donde cada uno de los proponentes llegaba con su sobre, como en el ejemplo que va al inicio, y le pedían pues ahí frente a ciertas entidades y demás, pues hacer la apertura de sobres para poderlo revisar y al cabo de ciertas semanas volver con una contraoferta. Bueno, en fin, era pues un proceso cero eficiente y con bastantes sobrecostos. Vamos a ir, digamos que línea a línea para que darle continuidad y no ir pues solo contando los retos. Entonces, frente a ese reto, por ejemplo, la solución fue que lograron consolidar un plan de compras digital en donde ellos tenían la posibilidad o tienen hoy en día la posibilidad de tener ese, como les decía yo, ese andamiaje o esa referencia de fronteras que cada uno en la empresa debe cumplir, ¿no? Entonces, hasta dónde yo puedo ejecutar esta línea, quién es el responsable de esta línea, si yo quiero hacer una sobreejecución, a qué instancias debo ir dentro del mismo sistema para que se tenga la trazabilidad y el control sobre ese presupuesto. Si lo vamos a ejecutar, eso más adelante, cómo aterriza dentro de la solicitud y la oferta que se va a generar. Hay una clara definición de roles y perfiles dentro del flujo de trabajo, entonces no es un tema centralizado donde todos hacen lo que quieren, sino que hay un esquema de gobierno corporativo que vigila y ayuda a que realmente ese plan se ejecute y si hay que hacer sobre ejecuciones, pues se sepa por qué se van a hacer y cómo va a impactar la visual completa que se tiene. Y pues como les indicaba, es un control tanto a línea de gasto como a plan completo y se pueden tener escenarios contra los cuales comparar. Entonces aquí ya no es un tema descontrolado en donde cada quien ejecuta como bien le parece, sino que tienen todo un andamiaje tecnológico que les ha permitido pues tener el plan 100% digital, que es al final los indicadores que quisimos aquí traer a la mesa. Y no es menor tener un plan 100% digital porque pues hay una concentración del más del 90% del gasto, que pues imagínese uno tener ese control dentro de la empresa, todos los beneficios que le puede traer en el mediano y largo plazo. En el primer año de ejecución o de control de esta herramienta a través de un plan digital, lograron un ahorro del 26,5 versus referentes anteriores que tenían de control de sus cifras. Y otro punto bien importante es que logramos la integración completa con su ERP, o por lo menos la integración asociada a este proceso con su ERP, que pues no es un esfuerzo menor y que al final les ayuda a que todo lo que se ejecute dentro de la plataforma replica en su ERP y viceversa. Entonces también les da una trazabilidad, un control mucho más riguroso y empieza a conectar con otras partes de la compañía, como les decía, en esta lógica de budget to pay, para que no solo quede abastecimiento como una isla independiente, sino que conecte con el resto de equipos de soporte o estratégicos que acompañan a la empresa. Ahora, otro segundo reto que tenían importante, vinculación de terceros por correo electrónico, información desactualizada claramente de estos terceros y no tenían un control del performance de estos aliados estratégicos. Entonces volvemos a lo mismo. Era una vinculación a través de correo electrónico donde yo tenía como persona responsable que armar carpetas en mi computador o a veces hasta carpetas físicas porque tocaba imprimir los soportes de cada uno de estos terceros y llevar periódicamente una vigilancia de que no tuvieran certificaciones desactualizadas, estados financieros desactualizados. Si yo quería que este participara en una licitación, pues me tocaba mirar la Z asociada a este proveedor y validar que efectivamente todo estuviese en línea y pues se volvía un tema totalmente ineficiente y al final con un ejército de personas detrás que ayudaran a que esto funcionara. La solución, tener un registro digital de estos terceros en donde ellos se autogestionaran, cargaran la información que les era requerida, se validara dentro del mismo sistema y les enviara alertas periódicas a los proveedores para saber cuándo esa información estaba por vencerse, cuándo estaba vencida. Si mi tablero de control estaba en el color incorrecto, pues claramente yo no iba a ser sujeto para participar en una próxima licitación. Entonces sí se vuelve algo coercitivo que le ayuda a las dos partes a que el flujo pues avance en el camino correcto. Y asimismo, al tener esta captura de información de los terceros y conocer
cómo me ha entregado o me ha aportado valor a mi empresa, también puedo hacer un análisis de desempeño en X periodo de tiempo que me ayude a depurar mi base y saber si continúo con esta base de proveedores o al contrario tengo que cambiarla. Eso al final claramente me generó un ahorro importante en todo el proceso. Como les decía, ya no tenía un ejército de personas revisando documentos, sino enfocados en lo estratégico, invitando a más proveedores a participar en licitaciones, vigilando que realmente se cumpliera el plan, vigilando que la licitación empataba con la solicitud, que empataba con el plan y empataba finalmente con lo que se le estaba cancelando. Hubo una baja en rotación de terceros del 35% porque también pasaba, o sea, no solo era de cara al cliente, sino de cara a los proveedores, que todos ellos empezaban a cansarse un poco del proceso, ¿no? O sea, cada vinculación era entregar un montón de soportes, no se tenía la traza de qué tan desactualizados estaban, no sabían ellos qué habían entregado y qué no habían entregado, entonces pues era un infierno para las partes. Y al final también se logró pues tener la evaluación de todos los aliados estratégicos dentro de un sistema y conocer periódicamente el trimestre pasado qué nota tuvo este proveedor o este tercero y así sucesivamente. Y por último, tenemos otro reto importante, procesos sin control en solicitud de licitaciones y procesos y sin trazabilidad. Aquí se digitalizó, perdón, a través de un módulo de contratos, un módulo de solicitudes, un módulo de ofertas, que decantó al final en lo que les mencionaba de no tener personas haciendo tareas repetitivas, sino recoger realmente valor en esas personas y enfocarlas en tareas estratégicas y dejar que el sistema realmente opere lo que es de repetición. Este otro ejemplo que les quise traer es de una empresa enfocada, pues, o tiene una cadena de tiendas bastante amplia acá bueno, en diferentes partes del mundo, pero acá en Colombia, particularmente en Colombia, perdón, en Bogotá, y ya también logró llegar a Medellín y próximamente lo hará con Cali. Y el reto de ellos es que pues tenían una masiva apertura de estas tiendas que les menciono, todo su control, aunque uno no lo creyera, lo estaban haciendo a través de un Excel y tenían también la necesidad de pues aprovisionar estas tiendas con lo básico para empezar, pero posteriormente con todo lo que se va consumiendo. Y este control era a través de un drive o era a través de correos electrónicos o de archivos que ellos querían sofisticar, pero que al final se quedaba corto y más con este crecimiento acelerado. ¿Qué se logró? Tener un sistema catalogado de contratos marco que les permitiera a ellos liberar y hasta controlar directamente el inventario desde la plataforma. Esto al final en qué decanta, en que logramos, bueno, en conjunto una optimización de tiempos de más del 56% de la entrada de mercancía y un control, como les mencionaba, digital de todos sus inventarios y de tener su volumen de ítems catalogados y conocer realmente qué tienda tenían que reabastecer, qué tienda estaba próxima a una apertura, cuáles son los ítems básicos que necesitan para esa apertura y que la tienda pues también pudiese tener un control digital dentro del sistema y no un Excel o depender de una planilla física que llevaba una persona para chulear que les había entregado y que no. También, muy parecido al cliente anterior, un esfuerzo gigantesco desde la perspectiva de ofertas y licitaciones. Todo lo hacían de nuevo por correo electrónico, algunos en eventos en físico, y acá pues se reemplazó por una herramienta de sourcing en donde tienen toda la trazabilidad, pueden asignar quién vigila o quién revisa cada uno de los sobres que hacen parte del proceso. Y pues de nuevo, ahorros bastante considerables en lo que es la tarea del día a día, optimizaciones, pues porque comparaban cómo ha sido el proceso con el sistema versus los procesos que corrían anteriormente fuera de él. Y pues el cambio es absoluto, no solo en trazabilidad y control, sino también pues claramente en ahorros económicos. Y por último, esta empresa que está enfocada en la manufactura y comercialización de productos para el hogar tenía tres retos. El primero estaba enfocado en controlar las facturas de su compañía, en el sentido de yo tengo más de 3.000 proveedores o 2.000 proveedores con los cuales trabajo y ellos hoy me radican las facturas o por correo electrónico o en puntos físicos y pues esto no nos da abasto. Y también querían avanzar en un proceso de pronto pago con sus proveedores. Lo tenían, pero de nuevo era o por teléfono o por correo y pues no lograban la cobertura deseada de convertir también su equipo de tesorería no solo en un equipo de soporte, sino también en una fuente generadora de ingresos. Entonces, con una ventanilla digital de erradicación de facturas se logró resolver el problema. Se generó también un repositorio de información que le daba una presentación de estados de factura al interior del equipo y al exterior, o sea, los proveedores desde la plataforma pueden conocer qué pasa con sus facturas y pues esto les permitió también generar una interacción de pronto pago mucho más amplia a lo que hacían antes, ¿no? Pasaron, no sé, de correr de 10 o 20
pronto pago con sus proveedores a que fueran casi 2.000 o no sé, de 1.500 a 2.000 proveedores solicitando pronto pago a través de la plataforma, porque pues simplemente era dar clics en algunos botones y no tenían que ir a un punto físico, ni enviar correos, ni llamar a nadie. Lo mismo pasó con el frente de trabajo de los certificados tributarios. Antes les tocaba asignar una persona para que en un periodo de tiempo del año se sentara a generar estos certificados, a atender llamadas, a atender correos y poder responderle pues, al proveedor, porque claramente tenía que ir ante la entidad de control a presentarlos. Y acá realmente pues ellos se autogestionan, descargan toda su información del sistema y no dependen ni de un ser humano ni de una persona que bien pueda responderles un correo o una llamada, sino que ellos en automático lo pueden descargar. Y lo mismo pasó con el proceso de compras en el sentido de tener una herramienta enfocada en e-sourcing o hacer solicitudes o, perdón, hacer licitaciones a través del sistema, con lo cual volvemos a lo mismo de la reubicación de estratégica del 20% del personal operativo, pues porque no tiene que tener las personas armando los sobres físicos, ni armando las carpetas, ni vigilando que el correo vaya al proponente que es, y ojo con equivocarme a quién le pido qué, o cuando me llegaron las respuestas de X o Y proveedor, sino que yo acá lo tengo todo digitalizado y controlo de punta a punta, pues, qué estoy haciendo. Bueno, unas reflexiones finales de todo lo que hemos compartido hasta este momento, básicamente, y creo que de las más importantes es la inicial, y es que la digitalización no es un tema que solo esté enfocado para tecnología y mucho menos la digitalización de la cadena de abastecimiento, directa o indirectamente, y más el auditorio que está aquí en esta sesión hoy, tiene que tener un conocimiento, una aproximación de cómo desde su rol, desde su tarea, puede aportar en esa transformación digital de su empresa. Puede no con un conocimiento técnico, pero sí identificando los puntos en los cuales necesita que se haga una transformación de cómo se está generando el proceso. Si yo estoy encargado de vigilar las órdenes de compra, ¿cómo yo puedo recomendar o aportar a mi compañía para que ese proceso avance en una ruta distinta y no simplemente revisar soportes físicos? El segundo punto, una transformación digital integral, que es lo que les mencionaba de la lógica del budget to pay, y es no dejar como islas independientes cada uno de los procesos, sino propender porque realmente toda la organización y todos los procesos vayan conectados de la mejor manera. Se puede fasear, no es que todo lo hagamos al tiempo, pero sí con el objetivo de que en algún momento todo el flujo completo esté digitalizado, y esté digitalizado no solo, como les decía también, no, es que ya compré una máquina y la máquina por sí sola hace magia, no, para nada. Y aterrizamos aquí en el tercer punto, que es aprovechar y explorar al máximo herramientas, como mencioné en algunos slides, tema de Big Data, tema de inteligencia artificial, tema de blockchain, que aquí damos algunos ejemplos para que se lleven de por qué al utilizar estas herramientas me van a agregar valor. Y por último, entender que la transformación digital es un tema continuo, no es un tema estático, no es que yo ya hoy compré este sistema y ya porque lo hice, pues me doy la bendición y hasta aquí acabo mi participación en la aproximación digital. Ni tampoco es un suspiro de una sola parte del equipo, como ya lo dije, sino es un tema continuo que va presentando, como decía también, retos y oportunidades, pero aquí finalmente lo que queremos es propender por las oportunidades, y oportunidades que me ayuden en esa digitalización de la cadena, que agregue eficiencias y que le dé pues un valor agregado a la compañía en el mediano y largo plazo. Entonces, pues eso era todo. Mil gracias, y cualquier pregunta, pues estoy aquí presto a apoyarles en lo que pueda. Andrés, muchas gracias. Buenísima esta intervención. Me deja con una interesante reflexión sobre los procesos de transformación digital. Bueno, yo quisiera hacer la primera pregunta para animarme a los demás a que abran su micrófono. Yo, como lo sabe Andrés, trabajé por más de 20 años vendiendo proyectos de transformación digital, y la pregunta va en un sentido, y es que históricamente siempre me di cuenta cuando vendía este tipo de proyectos y tenían un alcance muy, muy amplio, que era muy peligroso. En gestión de la cadena de abastecimiento estamos hablando de la planeación, del abastecimiento, de la manufactura, del almacenamiento y de la distribución inclusive. Y seguramente cuando uno se pone a pensar en proyectos de esto, quiere tener un alcance tan amplio que termina llevándose una sorpresa al poderlo implementar. Y me di cuenta que siempre era importante arrancar con pequeñas soluciones que resolvieran necesidades muy puntuales, como nos los mostraste el día de hoy. ¿Tú ves un riesgo de tratar de abarcar proyectos demasiado grandes? Porque yo sé que hay soluciones que uno puede encontrar y que hacen de todo, pero al final del día no hacen nada porque se están desarrollando para
otros ambientes, para soluciones tan generales que cuando queremos llevarlo a nuestra necesidad muy concreta nos damos cuenta de que son unas soluciones tan amplias que no resuelven siquiera los pequeños problemas que tenemos en las organizaciones de hoy. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la mejor manera de afrontar estos proyectos desde el inicio, Andrés? Vale, mil gracias por la pregunta y también puedes invitarlos a todos a que si tienen algún referente actual en su compañía o algún reto que quieran compartir, pues bienvenidos. Y mira, realmente lo que nosotros hemos visto y también no ha sido un tema de que somos muy genios y todos lo resolvemos sin problemas, sino también ha sido un tema de aprender en el camino y es, hemos tenido de todos los colores y sabores, empresas que demandan digitalizar todo su proceso y quieren meterse de cabeza con todo y lo hemos hecho. Algunos han funcionado bien, pero otros han caído en el inconveniente de tener ese punto que yo mencionaba de las islas independientes, ¿no? Y de decir, no, yo con mi pedazo de la historia ya resolví, no sé, el plan de compras ya lo tengo resuelto, ya el resto verá cómo resuelve la vinculación de sus proveedores y más adelante solicitudes verá cómo mata sus pulgas, por decirlo coloquialmente. Y hay otros proyectos que han decidido, por ejemplo, la aproximación faseada, ¿no? Entonces dicen, vea, seamos más estratégicos porque además queremos no solo operar un sistema o una plataforma, sino quisiera que esa plataforma hiciera parte de mi ADN, o sea, quisiera que se integrara con mis sistemas. Entonces también cuando uno habla de integraciones, pues hay un reto adicional importante y por ello también a veces es mejor hacer los proyectos por fases, vámonos el ponqué por pedazos, ¿no? Entonces arranquemos con este que es nuestro principal dolor en este momento, después en una fase 2 conectamos con ese primer punto y así sucesivamente hasta que logran la digitalización completa. Entonces, es ver también la madurez misma técnica que tiene la compañía, porque también hay empresas que dicen, no, yo hasta ahora es como mis primeros pinitos, entonces quisiera hacerlo por fases. Hay otras que ya son mucho más robustas y quieren botarse de cabeza, hacerlo completo, pero también en ese botarse de cabeza hay que ser muy responsable en el sentido de yo qué tanto tiempo le puedo aportar al proyecto, porque es otro factor que juega en contra, ¿no? Y es, hay un primer momento de emoción y de motivación, pero ese empujón tiene que ser muy constante y coherente con la misma meta de la compañía, ¿no? Porque en el camino también, hasta hablando de equipos técnicos, el equipo técnico tenía una prioridad que era este proyecto, pero a lo largo del desarrollo pueden aparecer otras urgencias o otros temas que demandan su atención y entonces empiezan a dejar el proyecto de lado y al final se vuelve un problema en la ejecución del cronograma, en los mismos cumplimientos de objetivos y metas. Entonces, hay que ser muy responsable en cómo se aborda el proyecto, pasearlo si es posible y también ser muy cuidadoso de cómo se quiere implementar, si un proyecto integrado o no tan integrado o hasta qué cobertura se quiere lograr con el mismo. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Andrés, por la respuesta, Andrés. Gracias. Vale. ¿Se puede? Sí, señor. Mi nombre es Manuel Acero. Un ¿Qué tal, gusto Manuel? de estar compartiendo. Yo soy un profesional en cadena de suministro con más de 25 años. Eh, Como pueden ver, la experiencia que tengo desde cadenas de suministro análogas a digitales es bastante. Nunca en la trayectoria de cadenas de suministro había habido herramientas tan poderosas como las que hay hoy. Nunca habíamos tenido estas herramientas, inteligencia artificial, blockchain, gemelos digitales espectaculares. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande en que estos sean retos grandes. Herramientas tan poderosas requieren esfuerzos de las organizaciones muy grandes. En especial, los gerentes de supply chain tienen que promover el uso de estas herramientas porque es que cuando las juntas en un ecosistema digital para integrar tu cadena de suministro son espectaculares. Ahorran bueno, lo que ustedes dijeron en la presentación, una cantidad de ahorros en tiempos, incluso en la calidad de vida de los empleados, pero para esto tienen que construirse ecosistemas digitales poderosos.
me hago entender, poner cada herramienta en su sitio y con un ingrediente principal, que es la cultura de la organización. Crear la conciencia digital en la organización, cambiar el chip de la cultura análoga, y esto es a nivel personal, de la cultura análoga a la cultura digital. Esa es la conciencia digital, ¿no? Entonces yo quería contribuir con eso, yo que trasegué mucho tiempo por esa cultura análoga, desintegrada. Ahora crear modelos de colaboración es muy fácil con blockchain, inteligencia artificial. Entonces el reto es enorme. Y en Latinoamérica tenemos que hacerlo rápido, muy rápido. Estamos muy demorados. Ese era todo lo que quería yo contribuir a esta importante charla. Muchas gracias. A usted, mil gracias. Y toca usted un punto bien importante solo para cerrar su intervención y es el tema de la cultura y el tema del ADN dentro de las compañías, ¿no? Y es como les mencionaba, esto no sucede solo ni sucede con un solo equipo, sino es un tema que tiene que estar arraigado a los mismos pilares de la empresa para que realmente funcione, porque si no es así, solo pueden estar muy buenas intenciones y el proyecto no va a salir adelante. Sí, esto Gracias. no No es sé un si... proyecto Diga. de tecnología, es un proyecto Exacto. de cambio de vida, de cambio de forma de vida de la organización y de la cadena, ¿no? Gracias. A usted. Hola Andrés, Hola, buenas noches. sí, habla Daniel Fernández, muchísimas gracias por compartir conocimiento. Andrés, yo Señor. entiendo todo esto en términos de un componente, un vector dentro de la estrategia global del negocio, es decir, no debemos ver la digitalización de la cadena de suministro como un fin, sino como un medio para potencializar la estrategia del negocio y validar el propósito por el cual nuestros clientes, consumidores nos eligen frente a la competencia. En este sentido, Andrés, ¿qué tanta experiencia tenés para justificar casos de negocio que realmente en el marco estratégico de la compañía, de la empresa, sean ganadores, sobre todo desde la óptica financiera? Porque yo entiendo que hablar de blockchain, inteligencia artificial, Internet de las cosas, gemelos digitales, lo que sea, detrás de todo esto, pues hay la necesidad de un hardware, llámese antenas de radiofrecuencia, handhelds, scanners, lo que sea, y hay la necesidad, pues, de un software. Y atrás de todo eso, pues ahí viene el tema de un monto de inversión que tiene que tener una justificación financiera fundamentada en una tasa interna de retorno, un valor presente neto, un payback, un periodo de retorno. Y regularmente las compañías, y en especial si son transnacionales, son muy agresivas con tasas internas de retorno que tienen que estar arriba del 30, periodos de retorno del dinero por debajo de los 3 años, valor presente neto muy similar al valor de la inversión. Cuéntanos de tu experiencia detrás de lo que te estoy preguntando. Qué tan viable es realmente sacar dinero para invertir en hardware, para invertir en software, para poner también unos temas de capacitación, entrenamiento y certificación para que realmente la gente use la tecnología y el valor se vea como componente apalancador de la estrategia? Gracias, Andrés. No, a ti por la pregunta, porque todo lo que mencionas es casi que nuestro día a día, o por lo bueno, exagero día a día, pero sí es lo que nos pasa regularmente con los proyectos en los que nos metemos. Porque claramente detrás de la emoción o de la iniciativa de la empresa de digitalizarse, hay equipos legales, hay equipos financieros, en particular con lo que estás mencionando, que van al ángulo, ¿no? Y te dicen, bueno, sí, espectacular, esto se ve muy bien en el demo y demás, pero esto cómo se traslada y lo veo realmente en ahorros, muéstrenme el caso de negocio, preséntemelo. Entonces nosotros no solo, digamos, hacemos el acompañamiento en contarte el cuento, sino que acompañamos a los clientes en la preparación misma del caso de negocio. Entonces te puedo dar bastantes insumos de cómo se logra y cómo se lleva a cabo y nos obliga claramente a conocer realmente la empresa y su proceso en particular. ¿A qué voy con ello? En que no solo es, como también mencionaba en la presentación, un tema de, no, vea, tenga este software o cómpreme estas máquinas y ya con eso hacemos magia, sino es entender ustedes hoy en día cómo están operando, realmente cuál es el flujo de trabajo que usted está utilizando, cuáles son las áreas que van a participar y yo desde allí
puedo construir realmente el caso de negocio y presentarles una herramienta que les dé valor y les agregue valor y vean realmente los ahorros que yo estoy prometiendo desde mi plan de trabajo o desde mi proyección financiera. ¿Cómo lo hemos logrado? Y acá pues estoy, digamos, como un parte de tranquilidad, de confianza de que hoy en día operamos con, te diría, como dije al arranque de la presentación, con de las 5 o 10 empresas más grandes del país que nos han puesto ese reto de decir, tengo este problema, ya sea en compras, ya sea en finanzas, ya sea en el mismo tesorería, ¿usted cómo me ayuda a resolverlo? Y como hemos hecho, conociendo a detalle cómo opera cada uno de sus procesos, como yo desde un proceso, en el ejemplo que daba, nomás es que mira, una empresa que opera con nosotros y que voy a mencionar un ejemplo parecido al que está aquí en la presentación, pero decía, vea, yo necesito radicar semana a semana de 1.000 a 2.000 facturas de mis proveedores. Y tengo un equipo de personas que en promedio por cada registro de facturas están demorando de 8 a 10 minutos. Es decir, mientras reciben el correo, mientras validan los documentos, mientras los registran en las carpetas respectivas y ya le dan la venia al proveedor para decir que está radicado, así sea por correo electrónico, de 8 a 10 minutos por factura. Mejóreme eso. A la vuelta pues implementamos el proyecto, empezaron a operar, ya todo funcionaba a través del sistema y fuimos al reto de ahora, tomemos tiempos cuando se demora una persona haciendo un registro de una factura, hoy en día ya con la plataforma en firme. Por documentos se están demorando de minuto a minuto y medio en el caso más complejo de registro de facturas, porque es que ya aquí el punto se reemplaza en que la captura del XML es automática, el soporte de la orden de entrada es automático, la entrada de mercancía también es automático, los soportes que haya querido el cliente solicitar son automáticos. Entonces, al final del día, el esfuerzo realmente de la persona que estaba allí sentada se limita a algo menor de validar algún certificado extra que están solicitando, pero toda la carga de proceso se lo está llevando el sistema. Y si multiplicamos esos 8 o 10 minutos que tenía antes, ahora a un minuto, en tiempo de asignación de recursos y tiempo también que yo tengo para operar las facturas, y más adelante de cuántas facturas la misma tesorería va a tener para poder ejecutar tareas de pronto pago, genera un flujo descontado bastante favorable para la compañía que da soporte y sustenta realmente que se lleve a cabo el proyecto. Porque pues no es solo con promesa de aire, se lo juro que vamos a llegar allá, sino ya después, cuando ya tengo el proyecto en firme, evidenciar y mostrar realmente qué ahorros le estoy dando. Lo mismo ya no con facturas, sino con otro cliente que necesitaba generar subastas inversas de forma periódica y antes lo hacía súper chinomático, por decirlo así. Entonces recurría a que las personas se encontraran en un ambiente físico y desde allí cada uno hacía su mejor propuesta y se demoraban, pues, no sé, X tiempo la jornada hasta que por fin encontraban quién era el adecuado para que la subasta pues se cerrara y escogieran la persona indicada o la empresa indicada. A través del sistema no tiene que hacer ningún tema físico, no tiene que tomarse semanas escogiendo, sino desde la misma plataforma puede preseleccionar y precalificar quién participa y los ahorros los evidencia en el mismo proceso que está ejecutando. El mismo sistema le va mostrando cuántos ahorros va encontrando, teniendo casos en nuestro sistema en donde han logrado superar pues, los millones de dólares en un solo día de proceso de subasta que antes les tomaba semanas o hasta meses dependiendo de qué tan complejo era. Entonces allí te puedo dar como estos dos ejemplos reales en donde se evidencia cómo yo traslado el dolor del cliente en acciones concretas que al final se trasladan en beneficios pues tangibles para la operación. Andrés, buenas noches. Buenas noches. Vale, con gusto. Me presento, Alex Jiménez, director de proyectos de acá de una compañía de logística. Ahí tengo una consulta, pues desde tu experiencia, ¿cómo podemos nosotros dentro de esos proyectos de transformación digital, esa lo vendemos como una ventaja competitiva ante nosotros ofertar un servicio a un cliente, pero que el cliente no lo vea como valor agregado, sino como algo que va adicional al servicio, teniendo en cuenta que eso le va a facilitar el proceso a ellos logístico? Teniendo en cuenta que la pregunta que hicieron anteriormente, que esos son unos costos de inversión que a nivel gerencial y a nivel financiero se deben justificar. Y dentro de esos costos de inversión, digamos que hoy en día el tema digital es bastante, digamos, bastante costoso por las facilidades que te puedan presentar. Pero desde tu experiencia, ¿cómo lo llevarías a que el cliente, yo que soy un operador logístico, no lo vea como que debe ser un valor agregado, más no que es un adicional del servicio?
No sé si fue Vale, ahí claro. también te pongo, pues te voy a dar un ejemplo para ver si con el ejemplo le pego al punto que estabas mencionando. Y también vuelvo a casos de referencias reales. Y son clientes que obligatoriamente pues tienen que vincular proveedores, pero también tienen que vincular clientes por la naturaleza de su negocio. El vincular a esos terceros pues les implica un esfuerzo en revisar la información que esos terceros van a aportar, ya sea para un registro o para un tema de clientes, por ejemplo, para tema de créditos, que por la naturaleza de este cliente lo puede hacer, pues demanda que estos terceros hagan un esfuerzo tanto de pagar por esa información que se les va a revisar y pues que lo hagan en un tiempo acotado, que lo hagan con calidad, ¿no? Pues que entreguen información que agregue valor y no que quede pues un tema con datos incompletos o que no le sirva a ninguna de las partes en un proceso en el corto plazo. Pero ¿cuál es el valor agregado o por qué ellos lo hacen finalmente? Porque no les duele, por decirlo también de una forma más sencilla, aportar cierto dinero para pagar o un registro o una validación de esa información, es porque también detrás de ello viene una posibilidad de tener una vitrina frente no solo a ese tercero o a ese cliente, sino a otros muchos más al participar tal vez en una plataforma donde sea vitrina para ello o también por el extra que va a obtener más adelante, al si yo en esa calidad de información que estoy entregando en el momento cero, hago mi tarea y lo cumplo, ese tercero que me está vinculando, perdón, ese cliente que me está vinculando, al final del día va a tener data de calidad con la cual cuando él tenga que hacer una licitación o salir al mercado a buscar aliados, pues si yo hice la tarea juicioso y tengo mi perfil lo más pulido posible, pues voy a ser el primero que van a convocar, voy a ser el primero que van a llamar y ya me quedo básicamente como en la retina de ese aliado para que me esté invitando constantemente porque yo le he agregado valor con la información que estoy entregando. Entonces, allí es donde hemos visto que tanto para proveedores como para clientes no se vuelve un dolor o lo ven como, no, es que tengo que hacer este esfuerzo económico por cambio, pues a cambio de nada, sino al revés, el que realmente se esmera en que esa interacción comercial funcione, se vuelve natural y para las partes agrega valor, pues porque uno tiene aliados estratégicos de valor y dos, pues al otro le están generando negocios y lo están vinculando a algo que le sirve para su crecimiento. No sé si sea el caso o sirvió mi ejemplo de referencia. Sí, sí, claro. De ahí me queda un poquitico Listo. más claro el tema. Muchas Andrés, gracias. sí, gracias. Acá Señor. tengo un par de preguntas del chat para darles también prevalecencia. Ah, Hay por una que me favor. parece súper interesante porque es algo que normalmente se encuentra uno con las empresas, sobre todo pensando en que la transformación digital no solamente es para las grandes empresas que pueden comprar super plataformas, sino también debería estar al alcance de pequeñas empresas que pueden arrancar con pequeños proyectos, ¿sí? Porque a veces nos dejamos obnubilar por la tecnología y pensamos que esto solamente aplica para las grandes empresas que pueden comprar un Ferrari. Pero esta pregunta me parece Correcto. muy procedente porque es lo que ocurre con una gran parte de las empresas, ¿sí? Y es en qué estado de avance lo hace Lina Marcela. Puedes visualizar la sistematización de entidades de gobierno a nivel del país, considerando la obsolescencia tecnológica, pasa, falta de presupuesto, pasa, y falta de talento humano que no está dispuesto a la era digital. Listo. Mira que esa pregunta para nosotros fue un reto bien importante y les digo por qué, porque nosotros arrancamos digitalizando procesos para grandes corporativos y en el camino empezamos a encontrar bastantes compañías que no hacían parte de este nicho, sino que estaban en un nivel medio o nivel mucho más abajo, que es otra de las caras que nosotros también tocamos en nuestro proyecto empresarial, y es que no solo nos enfocamos en digitalizarle a estos grandotes, sino también en ayudarle a los pequeños a que se vinculen para que sean visibles ante estos grandotes. Pero estos pequeños y los que están en la mitad también se quieren digitalizar, ¿no? No es solo que quieran seguir haciendo sus procesos de una tarea, de una forma mucho más complicada, pero les cuesta también el esfuerzo económico que implica pues una digitalización. Y la forma en que nosotros vimos se podía resolver esta tarea fue tomando todas las buenas prácticas que habíamos recogido de los grandes corporativos o que habíamos aprendido en el camino y convertir eso en un sistema que nosotros denominamos estándar, en donde le podíamos dar a empresas pequeñas y medianas una herramienta que no era ni tan pesada en términos económicos ni en términos de sistema, que podían operar los pequeños y medianos y que pudiera estar, como les digo, al nivel de buenas prácticas de los grandotes que ya habían hecho un esfuerzo en digitalizarse, pero pues este esfuerzo de los grandes corporativos
es mucho más tailor-made, ¿no? Entonces ellos nos dicen, oiga, yo necesito que el flujo de aprobación para este módulo sea así, quiero estas notificaciones de esta forma, quiero este reporte, quiero, bueno, entonces les construimos con base a lo que ya tenemos preconstruido, pero les parametrizamos acorde a su necesidad. En cambio, estos pequeños y medianos solo quieren utilizar, tienen una necesidad inmediata por uso y lo que hicimos, y es como la forma en que vemos que se puede llegar a esos niveles y aportar en esa digitalización masiva, es no nos enredemos, pues, no es tan así, pero no hagamos tan complejo un tema de parametrizarle a cada subcliente cómo operar, sino tomen esta herramienta que ya recoge muy buenas prácticas del mercado, utilícela y empiece a operar en semanas, que es el otro factor tiempo que también ayuda bastante. Entonces, tomamos un gran insumo, lo convertimos en algo masivo y hoy en día estos medianos y pequeños pueden utilizar la plataforma en cuestión de semanas, porque pues no hay un reto de parametrización y de prediseño que sí exigen los grandes corporativos. Entonces, hacia allá también se puede volcar aquel que mencionan ahorita de la referencia de empresas públicas que también lo requieren, que también lo necesitan, pero los retos tanto económicos como culturales son mayores, entonces pues apalánquese en esta herramienta estándar y empiece a operar, que eso le va a ayudar en todos sus procesos. Gracias, Andrés. Otra pregunta más de Andrei Amaya. ¿Cuánto puede costar un proceso como el de una empresa de gas? ¿Cuánto tiempo puede durar esto de proceso? Ok, bueno, eso tiene un asterisco gigante, un gran depende. ¿Y por qué le digo depende? Depende de cómo lo quiera hacer. Si es con un tema, como le digo, la figura estándar, lo que usted puede encontrar en el mercado de seguro va a ser propuestas de cero costo por implementación, pues porque no hay nada que parametrizar, y mensualidades que ya dependa de cuántos módulos usted quiera agregar o cuánto quiera digitalizar dentro del proceso. Y ahí me voy a medias. Yo he visto desde referentes de $1.000 al mes por los módulos hasta 3.000 o 4.000 o un poco más, bajo la referencia estándar. Pero digamos que la base pueden ser $1.000 al mes por tener una solución sin implementación. Y en el otro contexto, si ya se quiere ir a una herramienta mucho más sofisticada o que se tome el tiempo de sentarse con usted y hacer el diseño, la parametrización que le contaba a los grandes corporativos, de seguro va a encontrar costos por implementación y ahí también hay de todo en el mercado, ¿no? Pueden encontrar herramientas talla mundial que le pueden decir a usted, vea, le cobro de, no sé, 50.000 a $60.000 por implementación y después va a tener unas mensualidades de 10.000 a $15.000 con cierto número de licencias o con licencias acotadas a usuarios, o pueden contar también otras herramientas que le van a decir, hay un cobro de mensual de implementación de 5.000 a $8.000 dependiendo del módulo y mensualidades de 3.000 a $5.000 con usuarios ilimitados. Entonces, depende, hay de todos los sabores y colores. Si le puedo ayudar en algo, con mucho gusto. Gracias, Andrés. Y para cerrar, quisiera esta que hace también Manuel. Hablando del budget to pay, eh, no sé si tienes un ejemplo de cómo mejorar el cash to cash con herramientas digitales en supply chain. El cash to cash, a ver, busco un ejemplo que tengamos reciente que se pueda operar. Pues bueno, tengo uno que se le acerca bastante y es una compañía que digitalizó tres momentos importantes de su flujo de trabajo tiene como los tres puntos, y yo que tocan la pregunta, ¿por qué? Tiene su módulo de plan, o sea, todo lo digitalizó para la consolidación del plan. Tiene su módulo de vinculación de terceros, entonces se identifica muy bien con quién va a trabajar. Y al final tienes un módulo de vinculación o erradicación de facturas de los terceros y el pronto pago de esas facturas. Entonces ahí lo que esta empresa hizo fue identificar primero lo que yo les decía, qué frontera va a definir el norte de nuestra compañía para tener un plan organizado de compras. Ahora, quiero también digitalizar con quién voy a trabajar. Entonces hizo el módulo de terceros o de proveedores y desde allí captura toda la información de estos usuarios y ya los conoce, tiene una hoja de vida de ellos dentro de la plataforma. Después, con el tema de erradicación, empieza a conectar con insumos que sabe del proveedor para que la erradicación sea mucho más ágil. Entonces ahí se hace el three-way match, por ejemplo, para tema de registro de facturas. Y más adelante, también ya tiene todos los insumos para saber realmente a quién ofrecerle pronto pago, qué características tienen los jugadores con los que está trabajando
y al final también, como les digo, puede volver hasta el momento cero de cómo eso se conecta con el plan que él tenía estructurado desde su presupuesto de compras. Y cierra con convertir a su equipo de tesorería, como les decía, ya en una sección de soporte o apoyo a la empresa, simplemente pagando, sino la vuelve también una unidad de negocio que genere ingresos a través de Pronto Pago. Y como todo está digitalizado, pues no depende de estar respondiendo correos o llamadas, sino que todo funciona a través de la plataforma con solo algunos clics y se vuelve un círculo virtuoso para la misma compañía y hasta para los mismos proveedores que se van a sentir mucho más cómodos trabajando con una compañía, con una empresa que le ayudó en su vinculación, que lo tiene plenamente identificado, que le ayuda en la recepción de sus documentos, que es al final lo que le da el flujo de caja para operar y le entrega dinero de forma anticipada, pues cómo va a querer cambiar ese aliado estratégico con todo lo que le está dando de valor. Vale, Andrés, muchas gracias. Ya estamos por encima del tiempo en 20 minutos. Les queremos agradecer Perdón. primero que todo, Andrés, por la participación acá, por habernos compartido parte de lo que ha hecho en la parte de transformación digital, a sabiendas de que esto tiene tanto de ancho como de profundo. Lo digo un poco por experiencia propia. Y esperamos les haya sido útil este espacio para ver un poco más de lo que se hace en este campo. Les dejamos ahí dentro del chat las coordenadas donde pueden encontrarnos en la Facultad de Administración. Y Andrés, otra vez, muchas gracias por haber compartido este espacio, por haberte estado acá 20 minutos más de lo que estaba planeado y por compartirnos la experiencia en lo que han podido hacer en temas de transformación digital, a sabiendas de que esto está cada día corriendo a una velocidad muy grande. Gracias, Andrés. A ustedes mil gracias, perdón por darme un poco más del tiempo, pero mil gracias por las preguntas, por la retroalimentación y pues ahí con todo gusto apoyar a quien lo necesite. Muchas gracias. La presentación va a quedar cargada en nuestra página web de la Facultad de Administración, la maestría en gestión de la cadena de suministro para quien la quiera consultar más adelante. Gracias a todos por haber estado en este espacio, por la participación y sobre todo por las preguntas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión en este webinar de la gestión de la cadena de suministro. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, gracias. Hasta Chao. luego, que tengan buena noche. Gracias.